La semana pasada hicimos un trabajo sobre la situación en que se encuentra Baní, es como una radiografía. Fuimos con el senador Wilton Guerrero, conocimos los puntos, conocimos a las principales personas, las cabecillas del microtráfico en Baní y la pregunta de cómo era posible de que ciertamente no se pudieran identificar, que no se pudieran localizar. De hecho, hubo historias de cómo estos personajes conocidos en el mismo pueblo habían tenido problemas de otra índole mezcladas ciertamente con su negocio y que la policía y la justicia por una u otra razón siempre los dejaba ir. Nosotros en esta oportunidad, ese programa debió salir la entrevista del presidente de la DNCD, pero por un problema técnico no se pudo poner. Así que en esta semana vamos a hacer eso, con la salvedad de que nosotros habíamos establecido por errores de los medios de comunicación escritos de que, por ejemplo, el Pesao, que es uno de los cabecillas de Baní, del microtráfico, se llamaba Fidel Bantroy, y pusimos una foto que no correspondía al verdadero Pesao, aun cuando la persona se identificaba como de Baní y que se llamaba el Pesao. Por eso dice el presidente de la DNCD de lo difícil que es localizarlos, porque siempre utilizan un apodo, pero ciertamente con una pequeña labor de inteligencia en la profundidad de las entrañas del problema, yo creo que se podría resolver todo eso. Así que vamos a ver el resumen de las cosas principales que nos comentó el presidente de la DNCD sobre este problema, no solo en Baní, sino en todo el país, por supuesto. El senador Wilton Guerrero en sus declaraciones enfatiza que el problema mayor con la situación del microtráfico en Baní y en el país es la corrupción existente entre las autoridades encargadas de la persecución y la condena. Mientras que el presidente de la DNCD, el vicealmirante Félix Alburquerque, prefiere enfatizar otra arista del problema, que también es real. Estas situaciones como la de Baní, que debe pasar una situación grave como la muerte de un coronel, entonces comienza un operativo y cierran los puntos, cosas que no hacían antes, al menos así masivamente, porque podrían hacerlo aislados. ¿Por qué eso? Bueno, el caso de Baní es un caso muy sui generis. Podríamos atribuirle también a la intolerancia, podemos también atribuirle a complicidades, a la pérdida de valores también, ¿por qué no decirlo así? A situaciones que en ocasiones vemos que la ciudadanía no se empodera. No podemos tapar también el sol con un dedo. Las autoridades que no cumplen con su rol y de repente ocurre y estalla algo que mueve a situaciones como estas. Cuando usted habla de la pérdida de valores, se refiere a las autoridades, porque allá hay muchas quejas precisamente de la policía, de la DNCD, de la parte de la fiscalía. Todos somos responsables, Nuria, porque la pérdida de valores en la sociedad, tú sabes, la moral, la ética, grupos de criminales que se agencian los favores de los moradores, comprándole la medicina a la enferma, cubriendo necesidades y cosas por el estilo para granjearse impunidad. Así lo hacen los narcos en todas partes del mundo. ¿Para qué? Para que en ocasiones la misma ciudadanía, cuando vean a las autoridades entrar, le puedan avisar. ¿Es verdad lo que usted dice de que los moradores se vuelven cómplices de estos narcotraficantes por la compra de una medicina, por 2.000 o 3.000 pesos mensuales que le dan para que se mantengan? Pero también es verdad que muchos tienen miedo porque ven que las autoridades están confabuladas con ellos. Entonces, si están confabuladas, entonces, bueno, pues vamos a recibir algo porque no podemos contar con las autoridades. Es como un círculo vicioso. Bueno, Nuria, yo no diría las autoridades, yo diría que algunos miembros que se han apartado de lo que es el cumplimiento de su deber y han ido tras sueños ilusorios buscando prebendas y cohechos materiales, porque así como te digo, en la DNCD pueden haber sus manzanas podridas y lo pueden haber en la policía. También hay miles de agentes y miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen diariamente con su deber, que arriesgan la vida en pro del bienestar y el desarrollo y la tranquilidad y la paz de la ciudadanía.
Al momento de realizar la entrevista no había sido capturado Wellington Muñoz, mejor conocido en Baní como Iquita, dueño de varios puntos de drogas en esa ciudad, que fue capturado por las autoridades este miércoles y que supuestamente era buscado desde hace más de un año, pero que según testigos andaba libre y tranquilo. De hecho, en junio del año pasado recibió 3 disparos en un hecho registrado en la playa de Los Almendros y pese a que la Policía Nacional lo identificó por nombre y apodo, no fue arrestado. En esta ficha que nos enviaban dice claramente que no tiene asuntos pendientes. Ese Niquita es el más famoso. Hay 3, Buche, Niquita y el Papa. O sea que no había que esperar que la ciudadanía los denunciara, porque con una sola visita que yo hice en Baní me hablaron de él. De hecho, ese Niquita se da el lujo de dar camisetas a los niños de béisbol, a los niños de básquetbol, y tiene equipos de béisbol. Hay otro que se llama el Papa. El Papa nadie lo toca y fue el primero en Baní. O sea que no veo la necesidad de una cosa así cuando todo el mundo sabe en una ciudad tan pequeña quién es. Como tú lo dices, así mismo es. Él le da camiseta, le da equipo de béisbol. ¿Tú sabes qué es eso? Eso no es haciendo un favor, eso es comprando conciencia y ¿tú me entiendes? Eso no es por misericordia y por piedad o porque quiere contribuir al desarrollo sostenido de Baní, sino para granjearse que cuando las autoridades vayan a entrar, uno de esos jovencitos le avise que por ahí viene la DNCD o ahí viene el DICAN. Entonces el Papa tiene seudónimo y esos seudónimos, esas personas tienen nombres y apellidos que hay que identificarlo. Ahora bien, si viven en el anonimato escondido porque algunos grupos sociales los esconden, es difícil. Entonces tenemos que eficientizar la inteligencia, eficientizar la vigilancia para nosotros poder arrestar a esas personas, porque la mayoría de los grandes capos se escudan y casi nunca tocan la droga. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Alburquerque, que está al frente de la institución desde hace menos de un mes, insiste en que mantendrá una rotación permanente de los agentes de manera aleatoria e individual para evitar que entren en contubernio con los grupos delictivos de las zonas a las que cada 6 meses serán enviados. Vamos a pasar a N Digital, donde Arnel Yara nos hará un resumen de lo acontecido en Haití en las últimas horas. Buenas noches, Arnel. Buenas noches, Nuria, muchas gracias. Y en N Digital le damos seguimiento a la situación en Haití, donde el pasado 7 de febrero iniciaron una serie de protestas en contra del gobierno de Jovenel Moïse y ya se han prolongado por más de una semana. También se han convertido en la mayor revuelta social que haya vivido ese país en los últimos años. Más de 98 personas han muerto en el vecino país durante estas protestas marcadas por la violencia. La causa de estas manifestaciones es, una vez más, la deteriorada situación económica del país más pobre de América Latina, agravada por el escándalo de corrupción en torno a los fondos de Petrocaribe, el mecanismo de cooperación petrolera que durante años impulsó Venezuela en esa región. Partidos de oposición y grupos de la sociedad civil exigen investigar el uso de los 3.800 millones de dólares que recibió Haití a través de Petrocaribe, luego de que el Tribunal de Cuentas presentó una auditoría realizada a las finanzas del país y constató que existían irregularidades en el manejo de los recursos de ese mecanismo entre 2008 y 2016. La investigación señaló nada más y nada menos a 15 exministros y varios funcionarios del actual gobierno. Incluso una empresa que entonces dirigía Jovenel Moïse también resultó implicada en el caso. Este hecho fue el detonante de las protestas que han aumentado el rechazo de la población al gobernante, que ya anunció que no renunciará a su cargo, pese a que cada vez más cuenta con menos apoyo popular, no solo por este escándalo, sino también por las medidas económicas de su gobierno. Nosotros continuamos dándole seguimiento a este importante tema. Desde N Digital para Nuria Investigación Periodística, Arnel Yara. Ya vieron que el contenido fue muy diverso, como decía yo en la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Antes de finalizar, agradecer a Sayenka, a Don Evento y a todo su equipo, porque era la primera vez que hacíamos algo por nuestros años en la televisión. Muy buenas noches y será hasta la próxima entrega, si Dios quiere.